El Señor les bendiga mucho en esta mañana. Sean bienvenidos a Crosspoint Español, especialmente si nos visita por primera o segunda vez. A todos los que están aquí en esta mañana, yo les doy las gracias por traer la iglesia a este salón. A los que están viendo la transmisión a través de Facebook Live o YouTube, les damos gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular. Quiero hacer eco del llamado que hizo nuestra hermana Maridalis hace par de minutos. Primero que nada, expresar mi agradecimiento para todas las personas que sirven en el Ministerio de Niños. Es un ministerio sin el cual esta iglesia no podría seguir. Así que si usted está recibiendo el servicio de Ministerio de Niños hoy, cuando vaya a recoger su criatura, déle las gracias a la persona que le sirvió en esta mañana. Haga que esa persona se sienta apreciada por lo que hizo. Y considere si puede hacerse parte del esfuerzo. Está abierto tanto para damas como para caballeros. Así que, por favor, considere si el Señor le está llamando a servir a la iglesia de esta manera. Una de las maneras en que Dios nos ayuda a crecer a nosotros es cuando nos juntamos de la manera que lo estamos haciendo hoy. Cuando nos juntamos para recibir la predicación de su palabra, libro por libro y capítulo por capítulo. Esa es una de las maneras en que el Señor nos da su gracia para crecer. Y este año hemos estado haciendo eso con el libro de Apocalipsis. Y a pesar de que este libro ha sido usado a través de los años para meterle miedo a la gente, yo creo que lo que nosotros hemos descubierto a lo largo de esta serie es que en este mundo, en esta sociedad que odia a Jesús y por extensión nos odia a nosotros, el libro de Apocalipsis es una garantía de que la victoria final y la reivindicación pertenecen a Jesús y a los que le siguen. Los que le siguen cuando la sociedad lo aplaude y los que le siguen cuando eso les cuesta todo. Pues una manera en que Apocalipsis nos fortalece es cuando a través del uso del lenguaje simbólico, este libro abre ventanas. Abre ventanas que nos dejan echar un vistazo a realidades espirituales pues que no se pueden ver a simple vista. Pues yo quiero que sepan que la realidad bíblica que nos toca contemplar esta mañana es como el aceite de hígado de bacalao. Es difícil de tomar, pero es de beneficio para su salud. ¿Quiénes de ustedes quieren conocer a Dios más de cerca en esta mañana? Bueno, pues hoy vamos a conocer una realidad en cuanto a nuestro Dios que nuestra sociedad rechaza. Vamos a conocer una realidad en cuanto a nuestro Dios que nuestra sociedad cataloga como anticuada. Estoy hablando sobre el concepto de la ira de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en Apocalipsis. Vamos a estar cubriendo los capítulos 15 y 16. Así que voy a predicar por como 3 horas hoy. Yo voy a ser el primero en desmayarme si trato de eso. Algo que yo les he recordado todos estos domingos, es que hay doctrinas que la Biblia enseña con claridad. Y es esencial que todos los cristianos estemos de acuerdo, que todos los cristianos concuerden con lo que la Biblia enseña sobre esas doctrinas, con lo que la Biblia enseña, por ejemplo, sobre los atributos de Dios, lo que enseña sobre cristología, sobre la Trinidad, etcétera. Pero también hay otras enseñanzas en la Biblia para las cuales es saludable que haya un debate dentro de la familia del Señor. Y el que haya debate sobre eso no quiere decir que usted por diferir conmigo esté en falsa doctrina. Pues una de esas doctrinas es la doctrina del fin de los tiempos, llamada escatología. Pues hay tanto simbolismo dentro de los escritos apocalípticos que el pueblo de Dios a través de su historia pues ha tomado diferentes posturas en cuanto a cómo interpretarlos. Por eso yo quiero que usted sepa que con tal de que su postura en cuanto al fin de los tiempos, con tal de que esa postura no contradiga ninguna doctrina esencial,
En Crosspoint Español usted tiene libertad de conciencia para su postura escatológica personal. Usted puede ser parte de Crosspoint Español y tener una perspectiva dispensacionalista. Usted puede ser parte de Crosspoint Español y tener una perspectiva postmilenial. Usted puede ser parte de Crosspoint Español y tener una perspectiva amilenial. Si usted tiene preguntas sobre todo eso y le estoy hablando en chino con lenguaje teológico, pues acérquese a mí y concordamos un tiempo para poder hablar sobre esto y darle una orientación. Ese es mi trabajo. No tenga pena, para eso yo estoy aquí. Ahora, es importante que usted sepa que mi postura personal en cuanto a los tiempos finales no es la postura que usted ve en las películas. Es importante que usted sepa eso. Yo le voy a ser sincero, mi postura no es la postura que ha tenido la mayoría de la iglesia en los Estados Unidos ni en Latinoamérica por los últimos 150 años. Pero mi postura tampoco es nueva, sino que concuerda más con lo que la iglesia ha creído históricamente. Pero bueno, se necesita más tiempo para discutir. No quiero ser justo. Así que bueno, para resumir, muchos leen Apocalipsis y cuando leen sobre todos estos eventos, sobre los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas, hoy las 7 copas de la ira del Señor, pues muchas personas leen eso y adoptan una postura lineal. O sea que llegan a la conclusión que esos eventos suceden en secuencia, uno después del otro. Mi postura es que todos estos juicios diferentes se refieren al mismo evento contemplado desde diferentes puntos de vista. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? No se me están perdiendo, porque aquí yo lo que estoy haciendo es compartiendo mi postura. Cuando leemos todos esos juicios, mi postura es que no nos referimos a cosas diferentes, sino es el mismo evento visto desde diferentes puntos. Cuando usted ve el Super Bowl por la televisión y hay una jugada importante, la acción se detiene y empezamos a ver el replay desde diferentes perspectivas para que no se le pase ningún detalle. Pues miren, muchos eruditos, gente inteligente de verdad, no como el pastor, proponen que el libro de Apocalipsis hace eso. Proponen que lo que estamos viendo es una recapitulación, es el nombre, recapitulación del mismo evento desde diferentes puntos de vista. Así que yo solo quiero que sepa que usted tiene libertad de diferir conmigo, pero yo voy a predicar Apocalipsis desde esa perspectiva. Amén. ¿Están conmigo? Carmen está con los niños esta mañana, así que necesito un amén que reemplace el de ella. Amén, gracias. Nosotros somos reformados, mantenemos nuestras emociones bien en control, pero si a usted se le escapa un amén, un aleluya, no le vamos a poner una multa. Amén. Bueno, algo importante sobre Apocalipsis es que cuando nos juntemos para nuestros grupos de estudio de aplicación, a la hora de discutir, démosle prioridad a lo que se puede entender con claridad. Prioridad a lo que se entiende con claridad. Amén. Por lo tanto, yo les pido encarecidamente, es bien fácil con esto que las conversaciones se conviertan en debates teológicos. No, vamos a buscar cómo es que Dios nos quiere cambiar y cómo Él nos quiere santificar a través del texto. Amén. Amén. Bueno, pido mucho, pero el Espíritu es poderoso. Es poderoso para transformarnos a todos y cada uno de nosotros aquí. Así que les voy a pedir que oren conmigo para que el Señor nos ayude en esta mañana. ¿Bien? Padre nuestro que estás en los cielos, tú sabes que el tema de esta mañana, Señor, este tema de tu ira justificada en contra de los que se oponen a ti. Señor, aunque este tema sea rechazado por la sociedad, aunque este tema sea difícil de leer, este es un tema que tu palabra enseña de manera explícita. Así que pedimos, Señor, que tu Espíritu abra nuestros ojos y nuestros corazones
Y yo te pido, Señor, que esto me ayude a mí, que tu Espíritu me ayude a mí a exponer este tema con claridad, con fidelidad y con una actitud de corazón apropiada. Señor, y que la grandeza de tu santidad, que la pureza de tu santidad nos ayude a ver lo sorprendente que es tu gracia salvadora. Gracias, Señor, porque tú ofreces esta gracia libremente a través de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Mis hijos ya están grandes. La menor empezó a trabajar esta semana. Así que, pero cuando ellos eran chiquititos, Carmen decidió quedarse en la casa. Eso fue tremendo cambio. Justo antes de que llegaran los niños, había hasta una gran diferencia de ingresos. Carmen era la que traía el billete a la casa y yo traía el cambio para ir a Burger King. Y entonces cuando Carmen pues tuvo una convicción profunda de quedarse en la casa cuando llegaron los niños, y eso quería decir pues que aparte de la ayuda que nos mandaban nuestros padres o los padres de Carmen, pues mi trabajo era la fuente de ingreso principal para ese tiempo. Y por eso no había dinero para pagar para cable TV, que era lo que había para entonces. No había Netflix todavía, esto es hace como 20 años. La opción era cable y no había dinero para pagar cable. Así que a los nenes míos no les quedaba más remedio que ver los muñequitos en el canal público. Yo no sé cuántos vieron PBS Kids. Pues ese, el bloque de muñequitos de PBS Kids de hace como 20 años, ese bloque tenía programas excelentes, pero había uno en particular. Un show que cayó en la lista negra de nuestra familia. Les presento a Caillou. ¿Quién fue el que hizo A? Les presento a Caillou. Eso es un nombre francés, porque ese show originalmente se produjo en la Canadá francesa. Pues este show, aparte del hecho de que los episodios no tenían trama y de que por alguna razón misteriosa los creadores del show decidieron hacer a Caillou calvo, a pesar de que ya tenía 4 años. No sé por qué. Pues aparte de esas peculiaridades, el problema principal de este programa es que este nene era odioso, insoportable, majadero, súper malcriado. Y nosotros pues no íbamos a permitir que nuestros nenes, quienes ya no necesitaban ayuda para aprenderse malas costumbres, pues no íbamos a permitir que ellos aprendieran más malas costumbres con el malcriado de Caillou. Porque mire, Caillou armaba un berrinche en cada episodio. Y peor todavía era el personaje del padre de él. Era alguien que parecía que tenía un déficit de testosterona. Porque él no hacía absolutamente nada para corregir las perretas de Caillou. Quizá usted está pensando, pastor, tranquilícense, eran muñequitos nada más. Esa gente no existe de verdad. No somos Carmen y yo nada más. Bueno, oyeron por allá las reacciones viscerales de la gente. Y si usted se mete en Facebook, usted va a encontrar varios grupos de personas que lo que tienen en común es el odio que le tienen a Caillou. Esos grupos existen. Pues eso me lleva a mí a darme cuenta de que hay personas que solo por sus características pues evocan emociones fuertes dentro de nosotros. Usted piensa en cierta persona y esa persona hace que usted se sienta de una manera. Pues las últimas semanas en nuestra serie de Apocalipsis hemos visto que Dios, aun cuando su juicio se acerca, da oportunidades de arrepentimiento. ¿Usted se acuerda de eso cuando hablamos de eso? Con el juicio a las puertas, todavía hay oportunidad. Pero hoy en los capítulos 15 y 16 vamos a ver que ese periodo de gracia tiene fecha de expiración. El periodo de gracia en el cual el Señor nos llama a arrepentirnos
Se va a acabar. Se va a acabar la oportunidad de arrepentirse. Y un día Dios va a derramar su ira sobre sus enemigos de manera eterna y de manera irrevocable. Que no va a haber manera de salir de ese estado. ¿Me oyó? Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando te das cuenta de esa realidad, de que un día Dios va a decir hasta aquí y va a derramar su ira sobre sus enemigos, ¿qué sentimientos evoca eso en ti? ¿Qué piensas qué sientes cuando te das cuenta de que la Biblia enseña que si Dios es real, nadie se va a salir con la suya? Si Dios es real, nadie. No importa en qué posición esté, no importa cuánto privilegio tenga, nadie se va a salir con la suya. Si Dios es real. Si tu primera reacción es pensar que un Dios así es bárbaro y primitivo, quizás es porque tú crees que Dios experimenta su ira de la misma manera que nosotros experimentamos nuestra ira. Quizás porque estás comparando a Dios contigo mismo. Pero yo creo que el pasaje de hoy corrige esa suposición. Vamos a comenzar leyendo en Apocalipsis 15. Vamos a ver por qué los enemigos de Dios caen en condenación. Así que comenzando en el verso 1, se abre otra ventana. Y Juan escribe, entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Esto es final, esto es perfecto, esto es pleno. Número 7. 7 plagas traídas por 7 ángeles. Y yo creo que lo primero que se destaca en el pasaje es que Juan habla de este juicio con mucha finalidad. ¿Se da cuenta de lo que digo? Juan usa un lenguaje de finalidad. Yo creo que, pues, ¿qué sucede? Yo creo que esto es una prueba válida de que los juicios que vemos en el libro de Apocalipsis, que no ocurren en secuencia, los sellos, las trompetas, las copas, sino que todos los juicios de Apocalipsis son recapitulaciones del mismo evento. ¿Por qué? Bueno, porque los juicios pasados también utilizaban ese mismo lenguaje de finalidad. ¿Hace sentido lo que acabo de decir o me está mirando con los ojos vidriosos? Siempre que leemos sobre los juicios, todos los juicios tienen un lenguaje de finalidad. Y eso es una de las razones por las cuales yo creo que todos estos juicios son el mismo juicio desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si recuerdan el juicio de las 7 trompetas en Apocalipsis 11, al final de la 7ª trompeta, unas voces en el cielo dicen, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Después de una declaración así, ¿usted cree que queda algo más por luchar? Pues yo creo que esta declaración es final y absoluta. Pero entonces ahora para el juicio de las 7 copas dice que son las últimas y que en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y en un par de semanas, cuando cubramos Apocalipsis 19, vamos a ver a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Esa es la razón por la cual a mí el argumento de las recapitulaciones me convence. Esa es la razón. Porque de otra manera tenemos un juicio final, seguido por otro juicio final, y seguido por otro juicio más final todavía. Pues, el verso 2 continúa. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. El pueblo de Dios. El pueblo que no se dejó arrastrar
ni por los poderes, ni por las filosofías de este mundo. Este pueblo ahora está de pie sobre el mar. Sobre el mar que ya sabemos que simboliza caos y oposición a Dios. En medio del tumulto, en medio del desorden, el pueblo de Dios está de pie y a punto de celebrar con música. El verso 3 dice que este pueblo cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Vamos a ver después cuando lo canta, no son dos cantos diferentes, son un canto. El mismo canto de Moisés es el canto del Cordero. O sea que de la misma manera que el pueblo hebreo cantó al Señor después de ser liberados del ejército de Faraón cuando cruzaron el Mar Rojo, de esa misma manera todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia va a cantar a Dios después de ser liberados de los ejércitos del enemigo. Es por eso que el canto de Moisés es el canto del Cordero. Y esa canción dice, verso 3, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Oigo alabanza salir de la iglesia. Y me alegra porque eso quiere decir que usted está conectado con el pueblo del Señor. Porque el que no es pueblo del Señor cae en shock cuando ve que el derramamiento de las copas de la ira del Señor van a evocar en su pueblo una respuesta de adoración. Amén. Usted se da cuenta que el mundo ve eso como raro, ¿verdad? Que nosotros como pueblo del Señor veamos al Señor derramando su justicia y que nosotros, su pueblo, alabemos en respuesta a eso. Yo sé que apenas acabo de empezar y ya estoy intenso. Pero mire, este verso comienza con una verdad que es difícil de aceptar. Piense por un momento y considere las implicaciones. El verdadero pueblo de Dios va a estar de acuerdo. El verdadero pueblo de Dios va a alabar cuando Él imponga su sentencia sobre los que le rechazaron. Usted va a ver a Dios derramando su ira sobre sus enemigos y usted va a estar de acuerdo. Piensa en lo que eso significa. ¿Cuánta gente que son enemigos de Dios usted conoce y usted ama? Y lloro por ellos. Sin embargo, nuestros cuerpos y nuestras mentes glorificadas no van a tener sentimientos encontrados como ahora mismo. Yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer, pero en ese momento nuestras mentes y nuestros cuerpos glorificados no vamos a tener sentimientos encontrados. Nosotros vamos a ver el juicio final como la justa reivindicación de la santidad de Dios. Pensar en esto le perturba, porque a mí sí. Yo también tengo seres amados por cuya salvación estoy orando. Que esto nos dé a nosotros un sentido de urgencia, ¿verdad? Pero cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, de alguna manera Dios va a cambiar mi corazón. Y yo voy a levantar mis manos y voy a declarar junto con los demás, Señor, tus justos juicios han sido revelados. El verso 5 continúa. Después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y aquí yo tengo para una hora entera, ¿verdad que sí? Tanto Luis como Mama le llenan la hora de material en cuanto a este tema de las cosas que hay dentro del templo del Señor.
Y yo voy a tener que ser breve, así que los voy a estresar un poquito. Pero el tabernáculo de testimonio se refiere pues al arca del pacto que había dentro del lugar santísimo en el templo. Si usted quiere un repaso, Luis Burgo, Norma Medina. Entre otras cosas que habían en el arca del pacto, ¿usted sabe que había dentro del arca del pacto? El maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Esto nos deja ver que el juicio de Dios es justo porque parte de su ley. Parte de su ley perfecta. Esa es la razón por la cual Dios juzga. Nadie que sea juzgado por Dios va a poder decir que está siendo castigado injustamente. Porque usted va a ver la ley de Dios y usted va a decir, pues, culpable. Todos nos tenemos que mirar en el espejo de la ley de Dios con sinceridad y todos necesitamos llegar a la conclusión de que nos quedamos horriblemente cortos. El verso 6 dice que salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Mire, cuando nosotros derramamos nuestra ira, cuando yo estoy en la calle y voy por la I-4 y una pick-up, siempre es una pick-up, me hace un corte. Perdone, si usted tiene una pick-up, me perdona. Yo perdono a todos los que manejan F-150. Pero bueno, vamos a seguir. Cuando yo estoy en la calle y me hace un corte, perdóname, Rubén. Bendite. Y entonces usted responde con ira. Santiago 1 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo creo que no ha habido una ocasión en mi vida en que yo pueda decir que haya tenido ira santa. Nunca en mi vida he tenido ira santa. Sí, una santa ira, que es otra cosa, pero no una ira santa, nunca. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero esto es completamente diferente en el caso de la ira de Dios. La ira de Dios no es así. Observen la pureza ceremonial con la que se preparan las copas de la ira de Dios. Vean la ceremonia. El verso 6 dice que los 7 ángeles estaban vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, vestidos ceremonialmente para el proceso de preparar las 7 copas de la ira del Señor. Voy a citar a un pastor, a quien en vida fuera un pastor y teólogo escocés de nombre Thomas Torrance. No va a estar en la pantalla. Él dice, la ira que los ángeles están a punto de derramar sobre la tierra es ira pura y sin pecado, con una función sacerdotal y con integridad como el oro, sin pasión bestial, sin rencor, sin odio, sin ira pecaminosa en lo absoluto. La ira de Dios es diferente. El verso 7 continúa. Entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Mira, un Dios que vive por los siglos de los siglos es imposible de evitar. Ahora bien, ¿quiénes se acuerdan de esos 4 seres vivientes? Los conocimos en Apocalipsis capítulo 4. Les voy a refrescar la memoria. El número 4 frecuentemente es asociado con la creación. Se dice poéticamente que hay 4 rincones de la tierra, 4 vientos, 4 puntos cardinales, etc. Pues yo estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que estos 4 seres representan la creación de Dios. Yo creo que aquí está más mi postura, tómelo como tal. Yo creo que de alguna manera la creación de Dios va a estar envuelta en derramar las copas de la ira de Dios contra sus enemigos. La creación va a estar en cooperación con el Señor en esa función. Es mi impresión al leer esto. Tengan eso en mente porque
porque después vamos a ver cómo es que esto toma lugar. El verso 8 dice, el templo se llenó del humo de la gloria de Dios y de su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, ya que hemos visto por qué es justo que los enemigos de Dios reciban condenación, pues ahora pasamos al capítulo 16 de Apocalipsis, donde comienza la conmoción. Dice Apocalipsis 16, verso 1, oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. En el siglo XIX y a principios del siglo XX surgió lo que se conoce como la corriente de teología liberal en Europa. Una corriente que rechazaba esto que estamos leyendo directo de la Biblia en esta mañana. Una corriente que ha afectado muchas de las denominaciones históricas y ha resultado en la muerte lenta de esas denominaciones, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Pero si nosotros no queremos correr esa misma suerte, ¿verdad? Nosotros no queremos parar de esa manera. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro Dios no es como el papá de Cayo. Dios no es como el papá de Cayo. Dios no miente y Él va a darle seguimiento a sus advertencias. Ahora que vamos a entrar a la sección de los juicios, yo quiero destacar 2 detalles. Número 1, mientras ustedes lean esas plagas, yo quiero que ustedes noten cómo esas plagas se parecen a las plagas que Dios derramó sobre Egipto en el libro de Éxodo. Noten las similitudes. Y quiero que nos demos cuenta de que Dios igualmente está derramando su juicio sobre un pueblo que ha sido extensamente avisado, advertido y llamado al arrepentimiento, pero endurecieron sus corazones como el faraón. Ese es el detalle número 1. Detalle número 2. Igual a los juicios de los sellos y las trompetas, pues los juicios son emitidos a través de los recursos naturales. Hay que recordar que las imágenes son simbólicas, así que eso yo lo tengo con la mano abierta y con toda humildad de corazón. Yo me pregunto, dicho eso, si la esencia del juicio de Dios es que Él va a permitir que los elementos naturales, que la tierra, el mar, el sol, los ríos, que juzguen a los seres humanos que han abusado de su posición como mayordomos de la creación. Y ahí sí que tienen los ojos vidriosos. Y por eso les voy a dar la cortesía de repetir. Yo me pregunto si la esencia del juicio de Dios es que Él va a permitir que los elementos naturales juzguen a los seres humanos que han abusado de su posición como mayordomos de la creación. Es una buena pregunta. Algo para considerar. Bueno, el verso 2 del capítulo 16 dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Otro detalle importante, ¿ustedes se acuerdan que en los juicios anteriores los que resultaban muertos eran solamente una fracción de la humanidad? ¿Recuerda eso? Y en este juicio la mortandad es completa. Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que dicen que eso se debe a que estamos viendo el mismo juicio de Dios desde diferentes perspectivas. El juicio de los 7 sellos es desde el punto de vista de la iglesia perseguida.
El juicio de las 7 trompetas es desde el punto de vista del mundo siendo llamado al arrepentimiento, y el juicio de las 7 copas siendo desde el punto de vista del templo de Dios. Pero más importante que los detalles de los símbolos de cada castigo, es que tenemos que leer esto y tenemos que permitir que estas imágenes nos comuniquen el terror que va a venir como consecuencia de no hacerle caso al Señor. Lea eso y permita que eso le dé terror a su corazón por todas las veces que nos endurecemos en contra del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta de cuánto la sangre figura en estas imágenes? Por lo menos en estas primeras imágenes. ¿Se pregunta usted por qué? Pastor Miguel, ¿por qué vemos tanto la sangre? Gracias por preguntar. Número 1, eso nos debe recordar el libro de Éxodo, cuando Dios convierte el agua del Nilo en sangre. Y número 2, toda esa sangre viene como consecuencia de derramar la sangre del pueblo de Dios. Así que Dios está pagando de acuerdo al crimen. Uno de los problemas de los tribunales humanos es que no son perfectos, se corrompen, se pueden comprar. Muchas veces la justicia es pervertida, pero a Dios no se le escapa ni una. Y el castigo de Dios es perfecto y la recompensa de Dios es perfecta. Él es el juez que conoce todos los agravantes, que no se le pasa ni una. Es por eso que en el verso 5, Juan oye al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y mire, desde este punto de vista, desde el punto de vista de las 7 copas de la ira del Señor, no hay lamento por los juicios de Dios. No hay ayes. Nadie lamenta, lo que hay es alabanza. Verso 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Mire, cuando los creyentes, cuando nosotros desobedecemos al Señor y cosechamos lo que hemos sembrado, cuando eso sucede, por severa que sea la disciplina del Señor, los que en verdad son pueblo del Señor reaccionan con arrepentimiento y con un corazón contrito. ¿Verdad que sí? Pero como dice el resto del verso 9, aquellos sobre quienes caigan los juicios de las 7 copas de la ira de Dios, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Él. ¿Usted se imagina el horror de saber que usted está recibiendo juicio del Señor y que su corazón esté tan endurecido que en medio de usted recibir su castigo usted no se puede arrepentir? Si el Señor le está dando el regalo del arrepentimiento, aprovéchese y tírese de cabeza. Y también vean que el castigo de Dios es eterno porque la rebelión en contra de Dios es eterna de parte de los que le rechazan. Así que esta es una buena oportunidad para que nosotros pausemos, para que nos preguntemos, cuando nosotros experimentamos la disciplina del Señor, ¿cómo reaccionan nuestros corazones? Y la disciplina del Señor es un tema tan amplio. Hay tantas maneras diferentes que nosotros podemos experimentar la disciplina del Señor. ¿Cómo reacciona su corazón? ¿Se enternece o se endurece?
Considere eso. Que el Señor nos dé a todos los que oyen este mensaje un corazón sensible a su dirección y a su corrección. Bueno, vamos a tomar ahora el tramo ancla para llegar a la conclusión de este juicio. Dice, comenzando en el verso 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Ante ese horror que están viviendo, reaccionan con arrepentimiento. El verso 11 dice que ellos blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. No romantiza esta actitud. Antes de que nosotros empecemos a romantizar esta actitud pensando que los que están bajo juicio son como el poema Invictus. ¿Quiénes lo han oído? ¿Quiénes saben el poema Invictus? Bueno, es un poema del siglo XIX y la última estrofa termina diciendo: ya no importa cuán estrecho haya sido el camino ni cuántos castigos lleve mi espalda, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este poema resalta algo interesante y sobre la naturaleza humana que es resiliente. Pero esta gente no está siendo resiliente. Los que están bajo el juicio del Señor, eso no es resiliencia. El problema es que ellos están engañados. Engañados, ¿sabe por qué? Por una emboscada que Dios mismo les está poniendo. Pero Dios pone emboscada. Aparentemente sí. Verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Piense en la localidad, piense en el Medio Oriente, piense en Palestina, váyase hacia el este, piense en Babilonia, Mesopotamia, todo eso por ahí. Lo que básicamente los separaba era, bueno, antes de yo decir un disparate, me voy a apegar al manuscrito. Para el mundo del siglo I, esta imagen de los reyes que estaban al este del río Éufrates, si ellos pensaban en eso sembraba el terror sembraba terror en tu corazón si tú eras parte del Imperio Romano, cuando pensabas en los reinos al este del Éufrates. Porque los reinos al este del Éufrates eran la única amenaza que ellos tenían, el Imperio Parto. Pero ellos se mantenían al otro lado del Éufrates porque era una frontera natural que era fácil de defender. Pero el Señor seca el río, dándole a los reyes del oriente un falso sentido de confianza. Pues para completar, nuestro enemigo, que sabe que está derrotado y quiere llevarse enredado a todos los que pueda consigo mismo, pues él también atrae para que se unan a ellos en la batalla en contra del Señor. El verso 13 dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Aquí es que vemos diferenciada la trilogía, la Trinidad satánica. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Que no se les pase ver las similitudes que esto tiene con las plagas de Egipto. No es más. Vean cómo estos demonios en formas de ranas engañan a los que rechazan a Jesús. El verso 14 dice que son espíritus de demonios que hacen señales, milagros. Usted no puede dejarse impresionar por señales sobrenaturales.
La palabra de Dios existe para que usted la conozca y no se deje meter gato por liebre. Los espíritus de demonios hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y ese es el modus operandi del enemigo. Miente, engaña y te hace creer que tú puedes ganarle a Dios. Que tú puedes pelear en contra del Señor y puedes triunfar. ¿No es ese el modus operandi del enemigo que tiene a tanta gente atada en tantas cosas? Nuestro enemigo engaña al mundo, bueno, ya sabemos, a través de los sistemas de poder, a través de los sistemas, a través de las filosofías y a través de las religiones falsas. Por eso Juan advierte en el verso 15, estén alerta. Vengo como ladrón, cuando no te lo esperas. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a volver a este verso en breve, pero por ahora es importante que nos mantengamos vigilantes ante los engaños sutiles del enemigo. Dice el verso 16, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tanta bulla con la batalla de Armagedón, este es el único lugar en la Biblia donde aparece. Explícitamente. Y esto no tiene nada que ver con la película de Bruce Willis o con los meteoritos, los cohetes, no tiene nada que ver con eso. Se habla mucho de la batalla de Armagedón, que es una transliteración del hebreo monte de Megido. Pues esta es una localidad al norte de Israel donde se dieron varias batallas. No voy a dedicar tiempo a discutir si la localidad es literal o simbólica. Eso lo voy a dejar en las manos del Señor. Pero como vemos aquí, el texto no dramatiza mucho los eventos que van a tomar lugar. Lo que vemos es la preparación. Lo que vemos es la gente juntándose para tratar de luchar en contra del Señor. Y cuando todos los reyes se reúnen allí para pelear en esta batalla, sin mucha ceremonia, los versos 17 al 21 dicen que el séptimo ángel derramó su copa en el aire. Y una gran voz salió del templo, del trono, que decía, hecho está. ¿Usted cree que Dios estaba preocupado? ¿Usted cree que Dios estaba intimidado? ¿Usted cree que por un segundo estaba reñida la batalla? Hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Enormes granizos como de 45 kilos cada uno, como 100 libras, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Les voy a lanzar una curva. Esta descripción de esta batalla, en la cual los reyes se juntan y traman en contra de Dios, y Dios acaba con ellos de una vez, ¿les trae a la mente algún otro pasaje del Antiguo Testamento? Pista. Lo hemos mencionado todas estas últimas semanas. Seguimos volviendo a ese mismo salmo. El Salmo 2. La batalla de Armagedón se puede decir que está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas.
El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. La victoria del Señor que vive por los siglos de los siglos es inevitable. Si tú me estás oyendo en este momento y todavía no has recibido a Jesús como Salvador y Señor, líder de tu vida, si eso no ha pasado todavía, no tienes que caer en el engaño del dragón. No tienes que caer en ese engaño. En su libro Discipulado en los márgenes, el autor Darrell Johnson escribe lo siguiente: la voz que sale del trono en la séptima copa, que clama hecho está, es la misma voz que clama desde la cruz consumado es. El que envía a los 7 ángeles es el que tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda ni venga a juicio, mas tenga vida eterna. No tienes que caer en el engaño del dragón. Estás avisado. No hay que caer en ese engaño. El verso 15 del pasaje de hoy nos recuerda: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Eso no se sentía como que medio extraño y medio fuera de lugar. Es completamente relevante. No hay razón alguna para que el juicio de Dios te atrape desnudo. No hay razón alguna. Especialmente cuando Dios mismo ofrece cubrir nuestra vergüenza. Mientras el equipo de adoración toma sus lugares, yo quiero recordarles que sentirse desnudo fue lo primero que experimentó la raza humana cuando desobedeció a Dios. Cuando la raza humana desobedeció a Dios, lo primero que se sintió fue desnudo. Sus ojos fueron abiertos. Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y sabe qué hicieron? Pues trataron de compensar. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice Génesis 3. Pero ese delantal, esa cobertura de hojas de higo, no era suficiente. Por eso también ese mismo capítulo 3 más adelante dice que el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. La manera en la cual nosotros tratamos de tapar el oprobio de nuestro pecado no es suficiente. Necesitamos que el Señor nos cubra. Y de esa misma manera, Dios ve el sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz como un sacrificio suficiente como para cubrir todos los pecados de los que se acercan a Él. El Señor ofrece vestirnos de una manera completa, suficiente. Así que eso tiene implicaciones para nosotros aquí. Creyente, estás vestido en la justicia de Jesús. Estás cubierto en la rectitud de Cristo. Si en verdad tú has creído, si en verdad tú estás en Cristo, si en verdad has recibido a Jesús como tu Salvador y verdaderamente crees que lo que Él hizo en la cruz por ti te libra de la culpa del pecado, mira, estás cubierto por su justicia. Así que mira, número 1, no vivas en condenación, porque el enemigo, eso es lo que hace. Trata de decirte y susurrarte en la mente y recordarte todas las malas decisiones que has tomado en tu vida para que vivas en culpa, en condenación y para que no seas efectivo en el reino del Señor. No vivas en condenación. Jesús te ha cubierto completamente. Amén. Creyente, vive en victoria sobre el pecado. A través del Espíritu Santo somos muertos al pecado y vivos en Cristo.
No hay por qué vivir en esclavitud. Nuestra identidad es nueva, nuestra identidad es cambiada en Jesús. No creyente. Si en esta mañana tú te das cuenta que tu moralidad no da el grado, Dios te invita a que te vistas hoy mismo en la rectitud perfecta de Jesús. Les voy a pedir que estemos en pie. Quiero cerrar de una manera en la cual no acostumbramos cerrar el sermón. No estamos cerrando el servicio todavía. Todavía nos toca responder cantando al Señor y participando de la mesa del Señor. Pero quiero que cerremos este momento de la prédica, celebrando, cantando, leyendo juntos, porque no sabemos la tonada, leyendo juntos el cántico de Moisés y del Cordero. No sé si recuerdan que en la parte que al principio de este capítulo, Juan ve al pueblo del Señor cantando la canción de Moisés y del Cordero. Vamos a hacer eso, vamos a concluir proclamando ese cántico juntos. ¿Estamos listos? Bueno, dice así: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Señor, Padre Celestial, te rogamos que esta visión de tu juicio y de tu ira obre en nuestro corazón. Que esto no sea desperdiciado en nosotros, Señor. Señor, que nosotros reaccionemos con corazones llenos de arrepentimiento, con corazones dispuestos a rendir esas áreas que no te hemos rendido hasta ahora, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a vivir en la realidad de nuestro estatus de justificación plena que tenemos en Cristo, Señor. Que esa justificación nos lleve a vivir con seguridad en nuestros corazones y con una valentía en contra de las tentaciones del enemigo, Señor, sabiendo que tú has triunfado sobre él. Y Señor, yo te ruego, Padre, que si alguien aquí no te conoce, que en este día tú despiertes su corazón y que nos des la oportunidad de celebrar un alma más que viene a ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Respondamos juntos a nuestro Salvador.